Asambleísta Andino tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por mayoría de sus integrantes, señor presidente, decidió sugerir el archivo del presente proyecto de ley en base a varias precisiones y fundamentación que han sido detallados con claridad y con suma precisión en el informe que precisamente la señora secretaria ha dado lectura en esta mañana. Sin embargo, considero necesario reforzar el por qué la Comisión tomó esta decisión, señor presidente. Y para ello es necesario señalar una vez más que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expedida el 9 de marzo del 2009, en su disposición transitoria segunda, tomó la decisión de derogar expresamente el Código de Ética de la legislatura del año 98, por ser anacrónica y estar inclusive en contraposición a lo que establece la Carta Fundamental, es decir, la Constitución de la República. A la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que presido, se remitió el proyecto de ley contenido que en su mayoría es casi exacto a lo que consta o constaba en el Código de Ética del año 98, que, como indiqué, señor presidente, ya fue derogado por la vigencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay que reconocer que un restante articulado corresponde a la modificación en la estructura orgánica de la Asamblea Nacional, lo cual de manera alguna se podría hacer a través de un código de ética como se había propuesto. Así, por ejemplo, el artículo 6 del proyecto pretende crear el denominado Comité de Disciplina como un órgano de la Asamblea Nacional conformado por un representante de cada bloque legislativo y cuyos miembros durarían 2 años en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que mediante un código de ética se pretendía o se pretende reformar a una ley orgánica, lo cual por técnica legislativa y como establece la propia Constitución de la República no es viable, pues en esta última la normativa que crea la estructura y los órganos que comprenden la Asamblea Nacional y mal podría entonces reestructurarse su composición mediante un código de ética. Además, señor presidente, se establece también un régimen de sanciones e infracciones para los asambleístas totalmente desproporcionadas, desoyendo el pronunciamiento del pueblo en las urnas, tal como sucede con el artículo 5 del proyecto, que establece que la Contraloría General del Estado presumirá el enriquecimiento ilícito de un asambleísta por el solo hecho de no haber presentado la última declaración patrimonial. Eso figura, señor presidente y señoras y señores asambleístas, en el artículo 8 del proyecto, que señala que el incumplimiento al Código de Ética sería calificado como una infracción sometido a sanciones administrativas e incluso a sanciones de carácter penal, lo cual, sin lugar a equívocos, afecta al artículo 128 de la Constitución de la República, que señala que los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Concurrentemente, señor presidente, se le quita la potestad, o se le pretendería quitar la potestad, al Consejo de Administración Legislativa, es decir, al CAL, de imponer a las y los asambleístas las sanciones establecidas en la ley,
Ejemplo, artículo 14, numeral 8. Pues el proyecto establece en su artículo 12 que, comillas, toda sanción se impondrá previo dictamen acusatorio del Comité de Disciplina. Cerramos comillas. Es decir, que el CAL quedaría supeditado a lo que decida un simple Comité de Disciplina. Por técnica legislativa, señor presidente, hemos dicho que una iniciativa de ley no puede traer nuevamente a la luz normas o cuerpos legales que ya han sido eliminados de la normativa o considerados extemporáneos. Tampoco puede repetir disposiciones que tienen el mismo alcance de normas que están vigentes en el ordenamiento jurídico, generando así una duplicidad normativa. No nos oponemos, señor presidente, y compañeros y compañeras asambleístas, insertar en el Código Orgánico de la Función Legislativa nuevas disposiciones que puedan sancionar a los o las asambleístas que incumplan con sus funciones. No nos apartamos de ese derecho, pero las reformas deberían hacerse precisamente en la ley que rige a la Asamblea Nacional, es decir, en el Código Orgánico de la Función Legislativa, y aprovechar precisamente que esta comisión, en base a un proyecto de ley que ha presentado la asambleísta Silvia Salgado, se incluyan allí reformas, se presenten propuestas, se hagan sugerencias y de esa manera abrir el abanico con posibles sanciones, insisto, en contra de los o de las asambleístas que no cumplan con sus funciones. Eso sería lo procedente, eso sería lo constitucional, eso sería lo legal. Estamos abiertos, estamos con total apertura para recibir precisamente en la comisión ese tipo de observaciones o propuestas que sí serían viables. Y no así a través de un código de ética que, por las razones que hemos expuesto y por las razones que constan precisamente en el informe que se dio lectura, la comisión decidió sugerir el archivo de ese proyecto. Conforme así me pronuncio y mociono, señor presidente, que luego del debate respectivo, luego de las intervenciones de las y de los compañeros asambleístas, se someta a votación mocionando el archivo del referido proyecto. Muchísimas gracias.